Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida de un personaje clave en la historia de Chile, Bernardo O'Higgins. Así O'Higgins. El libertador, el padre de la patria. Pero murió en el exilio. Exacto. Y esa es la gran pregunta que nos trae aquí hoy. ¿Cómo es posible que una figura tan importante terminara sus días lejos de Chile? Bueno, para entender esto tenemos que ir más allá de la imagen heroica, ¿no? Profundizar en las circunstancias que lo llevaron al exilio. Tenemos acceso a documentos, cartas, investigaciones, un montón de material que nos ayudará a comprender este complejo personaje. Empecemos por el principio. Su salida de Chile en 1823. O'Higgins renuncia, ¿verdad? Se ve obligado a renunciar. Después de años como director supremo, la presión política era insostenible. Imagino que la renuncia de un líder como O'Higgins no fue un evento tranquilo, precisamente. Para nada. De hecho, antes de partir a Perú, tuvo que enfrentar un juicio de residencia. Un juicio. Sí, una práctica heredada de la época colonial. Se evaluaba la gestión de los gobernantes al dejar el cargo. Interesante. ¿Y qué pasó en ese juicio? Bueno, O'Higgins pudo defenderse de las acusaciones y finalmente se le autorizó a salir del país. O sea que, a pesar de las tensiones, no se le expulsó. Correcto, se le permitió partir. Esto nos muestra la complejidad del momento, ¿no? Había descontento con su gobierno, pero también un reconocimiento a su papel en la independencia. Claro, claro. Y bueno, una vez en Perú, ¿qué hizo O'Higgins? Se dedicó a una vida tranquila, alejada de la política. Pues no exactamente. Aunque el gobierno peruano le dio unas haciendas, Montalbán y Cuiba, O'Higgins seguía muy pendiente de lo que pasaba en Chile. ¿En serio? Sí, se mantenía informado, escribía a sus partidarios, los llamados o'higginistas, O sea que, a pesar de la distancia, seguía siendo una figura influyente. sin duda. Y esa influencia se vio claramente en 1826. ¿Qué pasó en 1826? Hubo un intento de golpe de Estado para que O'Higgins volviera al poder, Un golpe de Estado. Increíble. organizado desde Perú por sus partidarios. El plan era tomar la isla de Chiloé, declararla independiente y usarla como base para una ofensiva. Y O'Higgins estaba al tanto de esto. Sí, él estaba involucrado en el plan. ¿Y qué pasó? Tuvo éxito. No, lamentablemente para O'Higgins y sus seguidores, el golpe fracasó. La rebelión en Chiloé fue sofocada. Un duro golpe para O'Higgins. Sí, después de eso parece que se alejó un poco de la política chilena. Claro, es comprensible. Pero, ¿significa eso que abandonó la idea de volver a Chile? No, para nada. No. O'Higgins nunca renunció a ese deseo. De hecho, creció con el tiempo, sobre todo cuando su salud comenzó a deteriorarse. Entonces, a pesar de todo, su corazón seguía en Chile. Exacto. Y que es donde entra en escena otro personaje fundamental, Joaquín Prieto, Prieto. un antiguo general o'higginista. Un personaje que, como veremos en la próxima parte, tendrá un papel decisivo en el destino de O'Higgins y del propio Chile. Retomamos nuestra inmersión en la vida de O'Higgins. Y como mencionamos, la figura de Diego Portales se vuelve clave para entender lo que pasa después. Sí, Portales, un personaje que marca un antes y un después en la historia de Chile. ¿Qué lo hacía tan especial? Bueno, Portales era un hombre pragmático. Creía que Chile necesitaba orden y estabilidad por encima de todo. ¿Y eso contrastaba con O'Higgins? Sí, su visión chocaba con el idealismo liberal que muchos asociaban a O'Higgins. Para Portales, un gobierno fuerte, incluso autoritario si era necesario, era la clave para controlar las pasiones políticas, los intereses individuales, cosas que él veía como una amenaza para la estabilidad. Sé que mientras O'Higgins se enfocaba en construir una república con participación ciudadana y derechos individuales, Portales priorizaba la estabilidad a toda costa. Exactamente. Para él, la libertad individual debía estar supeditada al interés general. Un gobierno firme era indispensable para evitar el caos. Y sus ideas tuvieron un gran impacto en la clase política chilena. Incluyendo militares como Joaquín Prieto. Sí, Prieto, que recordemos había sido huillinista, también se vio influenciado por Portales. Entonces, la influencia de Portales fue clave para que Prieto se alejara de O'Higgins. Sin duda. Portales logró convencer a Prieto y a otros de que el modelo de gobierno de O'Higgins, con ese énfasis en la participación ciudadana, era demasiado idealista, poco práctico para un país que necesitaba orden. Es increíble cómo una figura como Portales, sin ser presidente, pudo tener un impacto tan profundo en Chile. Absolutamente. Ejerció una gran influencia como ministro, como ideólogo. Sus ideas sentaron las bases del Estado chileno durante gran parte del siglo XIX. De hecho, su visión se impuso tras la batalla del Lircay en 1831. Esa batalla marcó el triunfo del bando conservador y allanó el camino para que Prieto se convirtiera en presidente. Es algo crucial en nuestra historia. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con O'Higgins allá en Perú? Para él, la llegada de Portales al poder, el triunfo de los conservadores, fue un duro golpe.
El modelo de gobierno que Portales estaba imponiendo se oponía a sus ideales liberales. Y además, los portalianos usaron la imagen de O'Higgins como un ejemplo de lo que no se debía hacer. O sea que O'Higgins pasó de ser el héroe de la independencia a ser utilizado para justificar un nuevo orden. Exacto. Lo acusaron de autoritario, de nepotista, de corrupto, todo para justificar la necesidad de un gobierno fuerte y centralizado. Una estrategia política bastante común. Desprestigiar al predecesor. Y en ese contexto, con su salud deteriorándose y un Chile que ya no le pertenecía, ¿cómo fueron los últimos años de O'Higgins? Pues a pesar de todo, nunca perdió la esperanza de volver. Incluso con su corazón debilitado, intentó varias veces embarcarse de regreso a Chile. ¿De verdad? Sí, pero el destino tenía otros planes. Su salud se lo impidió, esos viajes nunca se concretaron. Qué triste, ¿no? Que un hombre que luchó por la libertad de su país no pudiera disfrutarla en sus propios términos. Y lo más conmovedor es que a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Incluso cuando su salud empeoró, siguió intentando volver a Chile. En 1842, ya con el corazón muy débil, se preparó para viajar, pero un ataque al corazón lo obligó a cancelar sus planes. Uf, debió ser una decepción terrible. Sin duda. Pero a pesar de ese golpe, O'Higgins no se rindió. Preparó su testamento, dejando sus bienes a su hermana y a su hijo, e hizo construir un altar en su habitación para poder escuchar misa cada mañana. Una muestra de su fe y de su necesidad de consuelo en esos momentos tan difíciles. Exacto. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Bernardo O'Higgins. En esta última parte nos sentaremos en sus últimos años en el exilio y, en la complejidad de su legado. Sí, un legado lleno de paradojas. O'Higgins, el padre de la patria chilena, muere lejos de su tierra. Mientras tanto, Joaquín Prieto, un antiguo higinista, se convierte en presidente bajo un modelo de gobierno que, en muchos aspectos, se oponía a las ideas de O'Higgins. Es una historia con muchos contrastes, ¿no? Y mientras Prieto consolidaba su poder en Chile, ¿cómo vivía O'Higgins esos años en Perú? Imagino que la frustración y la nostalgia debieron ser inmensas. Por supuesto. A pesar de la distancia, O'Higgins seguía muy de cerca lo que pasaba en Chile. Leía los periódicos, se escribía con amigos, con familiares y soñaba con volver. Y ese día nunca llegó. Es triste pensar que un hombre que luchó por la libertad de su país no pudo disfrutarla él mismo. Y lo más conmovedor es que, a pesar de las adversidades, nunca perdió la esperanza. Incluso con la salud deteriorada, intentó embarcarse varias veces de regreso a Chile. ¿En serio? Sí, en 1842, con problemas de corazón, se preparó para el viaje, pero un nuevo ataque lo obligó a cancelar sus planes. Debió ser una decepción enorme. Terrible. Pero O'Higgins no se rindió, preparó su testamento, dejó sus bienes a su hermana y a su hijo, e hizo construir un altar en su habitación para escuchar misa cada mañana. Una muestra de su fe y de su necesidad de encontrar consuelo en esos momentos tan difíciles. Exacto. Y el 24 de octubre de 1842, rodeado de algunos seres queridos, Bernardo O'Higgins falleció en Lima, lejos de Chile. Sus últimas palabras fueron Magallanes, Magallanes. una referencia a esa región del sur de Chile que siempre le cautivó. Un final que cierra un ciclo de lucha, de gloria, de exilio y finalmente de resignación. Un final que también abre un nuevo capítulo, el de la construcción de su legado. Un legado complejo, controvertido, que ha tenido diferentes interpretaciones. O'Higgins no fue un personaje simple. Fue líder militar, un político, un reformador. Un hombre de ideales, pero también un ser humano con sus defectos. Para algunos es el héroe indiscutible de la independencia, el visionario que sentó las bases del Chile moderno. Para otros es una figura más polémica, cuyo gobierno tuvo elementos autoritarios. Y esa complejidad es lo que hace su historia tan fascinante. Un hombre que encarna las luces y las sombras de su época. Un personaje clave para entender Chile, cuyo legado sigue generando debate. Su historia nos invita a cuestionar las versiones oficiales, a buscar diferentes perspectivas, a analizar el contexto, a reconocer la humanidad de estos personajes que protagonizaron una etapa tan apasionante de nuestra historia. Hemos llegado al final de esta inmersión en la vida de Bernardo O'Higgins. Esperamos que les haya permitido conocer mejor a este personaje tan complejo y fascinante, y que los motives a seguir explorando la historia de Chile, un país forjado por la lucha, el sacrificio y la búsqueda de un futuro mejor. Recuerden, la historia no es solo fechas y nombres, es una herramienta para comprender nuestro presente y construir un futuro más justo. Hasta la próxima inmersión.